Hola a todos, muy buenos días. Un beso grandote desde Mar del Plata. Tenemos un cuento muy bonito preparado. Les mando un besote gigante desde aquí. Y vamos al cuento. Es de mi amiga, de mi gran amiga colaboradora de los cuentos, Jen Hidalgo, que en conjunto con Paco Hidalgo realizó este fantasioso y hermoso cuento, que está dedicado a Paula Contras Muñoz en recuerdo de su Cruz del Sur Chilota. Dice así: Venus. Venus era un infierno. Su atmósfera, 92 veces más densa que la terrestre, es un horno gigantesco de 464 grados centígrados. Las nubes de ácido sulfúrico impiden que se vea el Sol. Es el lugar más inhóspito de nuestro sistema solar y también es el planeta más parecido a la Tierra. Comparten casi el mismo diámetro y la misma masa. ¿Cuándo y por qué se volvió tan inhóspito el planeta gemelo de la Tierra? La corporación Purple Rock, conocido monopolio asiático mundial, financió integralmente un proyecto para averiguar si la Tierra podría acabar igual de achicharrada y estipuló jurídicamente sus posibles beneficios. Querían crear un mapa de Venus mucho más preciso. La construcción de la flota totalizó 10 años y se calculó que la misión duraría otros 10. Desde las naves, las sondas tardarían una hora en tocar el suelo y podrían resistir el impacto, pero no podrían seguir funcionando en la superficie, pues las extremas temperaturas la desintegrarían tras un cuarto de hora. Solo podrían captar unos cuantos minutos de información antes de bullir en un anaranjado océano. Por eso, para recuperar y reenviar la información de las cápsulas, la expedición requería una tripulación de élite, entrenada, que tardaría unos 2 años en llegar a Venus y orbitaría el planeta durante 6. Pero era imposible descender hasta la superficie candente. Los tripulantes deberían navegar a bordo de varias naves en suspensión a unos 50 kilómetros de su incandescencia. El viaje hacia ahí, bueno, no era tan complejo, solo aburrido. Los 2 años de travesía se harían mayoritariamente en aletargamiento. Se bromeaba diciendo que volverían más jóvenes que nosotros. Mantenerse en suspensión sobre ese incinerador insaciable era otra cosa. Tendrían que atravesar sus nubes tóxicas a temperaturas extremas, con la presión del aire como a 900 metros bajo el mar. Y yo, si tenía una certeza absoluta, era que sería mucho mejor mirar hacia otro lado, hacia Marte, por ejemplo, con sus colinas rojas y donde los atardeceres son azules, lo que provoca menos escozor visual que Venus. La tripulación partió por una década, eran 4. Curiosamente, no eran los redomados astronautas que todos conocíamos, se trataba de gente recién incorporada de otras bases. Sin embargo, rodeada de precauciones y en un halo de misterio, una astronave vacía guiada por inteligencia artificial volvió 5 años después. Por alguna extraña razón necesitaban refuerzos. ¿Dónde encontrar a más locos sensatos? Por su aislamiento de toda población cercana y la dedicación constante, era un trabajo muy bien pagado, que me permitía hacer frente a mis deudas, pero yo no era ni científico ni astronauta, era ingeniero de mantenimiento. A falta de distracciones, en mis horas libres me dedicaba a hacer deporte. Corriendo por la base vi unos carteles: homologación formativa de estudios, exoneración de cargos fiscales tras la estancia de duración sideral. Cargos fiscales. ¿No era eso lo que me había obligado a aislarme del mundo en esta burbuja espacial? Si me eximían de ello, me quitaba de encima el cobro esclavizador y una posible pena de cárcel por impago, pues todo habría prescrito al volver. Pero mis barruntos también me alertaban de que las autoridades siderales, al estudiar mi solicitud, no pasarían por alto mis deudas de juego. Sí que tenía a mi favor un excelente entrenamiento físico y experiencia en la estación espacial. Estaría encerrado, pero ¿y qué? Si yo ya vivía así. Si no experimentas experiencias nuevas, todo obstáculo te parecerá imposible. Hay que confiar en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas dificultades. Caímos girando sobre Venus desde la remota negrura del espacio. Nubes púrpuras, exhalando vapores azafranados, nos dieron la bienvenida.
Si no era un infierno, se parecía. La flota de naves siderales cabalgaba suspendida en su atmósfera. Nuestro trabajo consistiría en hacer funcionar los artefactos en las naves patrulla que orbitaban a su alrededor. Los 6 años de órbita venusianos serían 6 días, ya que el planeta rota muy lentamente. Su incandescente amanecer dura unos 117 días terrestres y sale por el oeste en vez del este, ya que Venus rota en sentido contrario a la Tierra. Su atardecer es similar para perder el juicio. Antes de fluir hacia el espacio acerté a escuchar rumores sobre extrañas apariciones que poblaban la mente de algunos cosmonautas. Luego, ya en ruta espacial, se nos ordenó ignorar la curiosidad, mantener siempre la mente ocupada haciendo modelismo o deporte y matar el silencio entre nosotros, aunque fuera hablar por hablar. Íbamos dos en refuerzo. Mi compañero Dino acababa de llegar a la base y se sentía exultante de haber sido tan rápidamente seleccionado. Tampoco pensó nunca ser cosmonauta y tenía menos meses de entrenamiento que yo. Le faltaba un trimestre para finalizar sus estudios y contaba validar esta experiencia para suplirlo en homologación formativa. Llevaba la cabeza casi rapada, pero las puntas pelirrojas de su cabello incipiente le iluminaban todo el semblante. Entusiasta, le gustaba inventar mecanismos como pasatiempo y nunca trató de patentarlos o de venderlos. La Purple Rock se encargaba de archivárselos. Yo solo aplicaba ideas ya patentadas. Dino era mucho mejor artesano que yo y me ayudaba a fabricar piezas difíciles. El exterior era una sobredosis monocolor, derivándose en múltiples tonos, volutas escarlatas, nubes cobrizas, oleadas azafranadas, pinceladas granates que se disolvían y se engendraban en un movimiento constante. Al no existir los días terrestres, no se sentía el pasar del tiempo. Durante las horas dedicadas a dormir, empecé a notar susurros silenciosos que procedían del envoltorio púrpura exterior. Regresa, regresa a tu exterior. ¿Qué haces aquí encerrado? Pero al darme la vuelta sobre el colchón se desvanecían. Lo curioso es que al despertar siempre echaba en falta alguna prenda que pensé tener puesta al ir a descansar y se encontraba en cualquier lugar menos sobre mí. De los demás cosmonautas no sabíamos nada, pero teníamos un contacto con la Tierra cada 72 horas. Además de las conversaciones técnicas de rigor, debíamos hablar imperativamente de nuestras sensaciones y nuestro estado de ánimo, con obligación de anotar el tiempo nosotros mismos. Yo veía emerger plantas y animales entre nubes y vapores. Dino me confesó que a él le ocurría lo mismo. Unas horas después se nos ordenó que nos concentráramos únicamente en nuestro cometido y dejaron de suministrarnos la visión del exterior en las pantallas. Se nos proporcionaron actividades concretas, sopesadas y sin derecho a réplica. Las cámaras emitían todos nuestros momentos, eran dueñas de cada uno de nuestros movimientos. Tras lluvias de ácido sulfúrico, un huracán de metal vaporizado amenazaba con arrastrarnos. En previsión de posibles daños a nuestros equipos electrónicos, se hizo necesario trasladarnos a la nave central, más segura, que se desplazaría varios miles de kilómetros más allá para evitarlo. La nueva nave se acercaba girando lentamente para efectuar nuestro trasvase. Apenas notamos un golpecito de contacto. En el corredor entre naves, la escafandra presurizada nos proporcionaba el oxígeno y nos protegía en caso de algún fallo, del calor, de las radiaciones, del ácido sulfúrico y de la presión atmosférica. Esta mudanza nos sumía en cierta expectación, pues estábamos sin noticias del resto de los tripulantes desde el principio. Pero seguimos sin verlos ni siquiera en pantallas. Habían sido trasladados a naves satélites por comportamientos extraños. En la nueva nave no había espejos, se habían retirado por resolución del Consejo Superior. Ahora nuestro reflejo era quién teníamos enfrente. También había una nueva norma, supresión de objetos cortantes. Los cabellos, las barbas y las uñas comenzaron a extenderse ante nuestra vista. Al mirar a Dino, me veía en él. A pesar de habernos alejado de la tormenta, los vientos venusianos alteraron los radares de las naves y la telecomunicación con la Tierra se hizo defectuosa
antes de extinguirse. Un tiempo inexistente reguló nuestras vivencias. No era la paz eterna, pero se le parecía. Lo que en nuestras horas activas ya no nos mostraban nuestras pantallas desconectadas. Empezó a poblar mis sueños en nuestra noche artificial. Venus ya no era un infierno. Yo corría, trotaba, galopaba con hermosas crines purpúreas, ondeantes entre brumas cobrizas con un sonido de galope de cascos, formándome y deformándome en una rojiza danza. Hasta levantaba polvaredas granates en ligeros quiebres. Cuadrúpedos, aves, peces e insectos, flores y arbustos aparecían a mi alrededor y se me unían en armoniosas simbiosis tonales. Si el tiempo hubiera existido en esos momentos, se había parado. En una marea sanguínea, ese polvo vaporoso que yo provocaba flotaba ingrávido, penetrante y suave como una bruma abrasadora que, al aspirarla por el hocico, llenaba los ojos y la garganta sin escozor, tan persuasiva que aliviaba los sentidos y tranquilizaba el ánimo. Y un relincho me despertó. Me incorporé sobresaltado, sentir la dura tierra bajo los pies, sus verdes colinas, sus aguas azules, su nieve helada, su lluvia gris y fría. Regresaría allí como fuese. Súbitamente me vi a mí mismo. Iba desnudo. Solo llevaba puesto el cinturón del que colgaba un abridor manual de compuertas externas, que solo debía usarse en caso de extrema necesidad. No me atreví a contarle a Dino mi experiencia. Al encontrármelo me miré en él. Su cuerpo era flaco, casi consumido a causa de las deficiencias de años de dieta sideral. Seguramente unos pocos meses de alimentos frescos de la tierra lo solucionarían. Sin embargo, sus cabellos mantenían su brillo anaranjado. Menospreciando la potencia incalculable de aquellas sensaciones imantadas, seguí con mi rutina sin darme cuenta que había empezado a congeniar con los susurros en mis momentos de descanso, con los que mantenía verdaderas conversaciones. ¿Por qué estas formas de plantas y animales? Nosotros no podemos insertarte nada en tu mente. Lo que esconden los humanos en sus subconscientes es generalmente lo más valioso que tienen y su imaginación lo más poderoso que poseen. No era el tono de un solo ser, sino el de una multitud, y variando su monocolor hacia tonos violáceos, las cadencias visuales iban penetrando cálidamente en mis oídos con sonidos harto familiares de animales, plantas o incluso de amigos desconocidos. Los humanos sienten curiosidad por todo lo que no ven, mientras desechan lo que hay a su alrededor. Se mienten alumbrándose de saber por saber, sin conocerse a sí mismos, si es que no tienen otras razones mucho más oscuras. Me sobresalté. ¿Dino era yo? ¿Desde cuándo yo me había convertido en mi compañero, en mi irrealidad? Eludí argumentar, solapando mi conciencia. Durante las horas soporíferas, esas pinceladas sonoras conseguían permanecer en conexión intensa, manteniendo frente a mí imágenes de radiantes alazanes ondulantes sin apenas deformarse. Las voces silenciosas daban extrañas respuestas. Perdí quizá mi identidad porque el tiempo ya no existe para mí, me escuché pensar. No importa quién seas, resonó o sentí, no sé muy bien. Tu existencia es real por tus recuerdos que morirán cuando lo olvides. Se trata de una mutación mental. La arrogancia humana no les permite ver la sugestión a la cual son sometidos. No pude reprimirme preguntar a las apariciones por las desapariciones. ¿Y dónde están nuestros compañeros? Los seres de carbono no desaparecen, trascienden a otra dimensión y vuelven en otro plano. El 99% de su cuerpo se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están hechos de polvo de estrellas. La espléndida imagen del corcel acanelado empezó a desvanecerse en vapores y en el último momento, justo antes de desaparecer, reflejó suspendidas una serie de letras enroscadas. Era un ADN. Ese ser sabía con absoluta precisión quién era yo y había absorbido mis datos y mi composición. Ya no nos hablábamos, Dino y yo. A fuerza de cohabitación estrecha, ya sabíamos todo del otro. Preferíamos aislarnos en nuestros compartimentos personales. Tras un existir incronometrable, recibimos por fin un comunicado del gobierno interfederal
ordenándonos preparar el viaje de retorno a la Tierra. Por causa de fuerza mayor, la misión se clausuraba. Sin embargo, si volvíamos antes de los 10 años previstos, mi situación fiscal se vería comprometida y por el desfalco que hice para pagar mis deudas de juego, se me impondría un sello de antecedentes penales en el mejor de los casos. Más bien, obtendría meses de prisión. En cambio, la misión no era sino un aburrido lugar confinado donde siempre había que hacer las mismas rutinas, pero lo de fuera era tan atrayente. ¿Por qué privarse de ello? Dino no lo entendería. Agarré el abridor de compuertas externas y me dispuse a manipular los mecanismos de apertura. Dino surgió ante mí, con el semblante un tanto hosco, no sé por qué. Su hermosa cabellera pelirroja flotaba larga y ondulante por toda la ingravidez de la cabina. Como sobre sus largas uñas, los surcos desigualaban la superficie de su frente. De repente me agarró y me sujetó con fuerza. Ahora viajo por la inmensidad vacía, encerrado en esta cápsula de aletargamiento guiada por inteligencia artificial, destino a la Tierra. Y no quiero volver. Quiero que me devuelvan mi libertad. Suspendido en este minúsculo aparatito, giro envuelto en una doble hélice etérea, flotando entre ramas, hojas, flores y letras, rotando engarzada. Las letras C, T, A y G representan la base del ADN, por lo que viajo acompañado de alguien, pero de alguien. Al mirar mis patas delanteras dobladas, veo mis preciosas pezuñas azafranadas y mis espléndidas crines escarlatas. Y no quiero volver. El purpúreo Venus, hermosa diosa seductora, ardía eterno en el vacío, intensamente, inmensamente, imperturbable, inagotable. Y en ese mismo momento, Dino, cubierto de pétalos de guayacán morado, abría la última compuerta exterior y salió. Aquí termina el hermoso cuento de fantasía Venus, de Jen y Paco Hidalgo. Bueno, un beso grandote para todos y nos encontramos mañana cerrando la semana con un nuevo cuento. Un beso grande para todos.